marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, muy bienvenido a esta transmisión, siempre acompañándole día, noche, poder estar con ustedes en conversación, compartiendo también a través de las redes sociales también y a través de las radios corporación de acá de la región de Aysén. El poder transmitir este mensaje es una responsabilidad, el transmitir una palabra es algo que algún día tendremos que dar cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué materiales usamos? El preocuparnos de qué material estamos usando para edificar o sobre edificar es importante. ¿Qué material estamos construyendo? ¿Con qué material es importante el material con lo que estamos dando, edificando, construyendo sobre lo que Cristo, ¿no es cierto?, en su obra perfecta, suficiente en la cruz del Calvario, y lo que anunciaron los profetas, lo que anunció Jeremías, todo lo que anunció Jeremías hablaba directamente del Mesías, hablaba del futuro, ¿no es cierto?, de Israel, hablaba del futuro de la salvación que no merecíamos, ¿no es cierto? Isaías hablaba también con respecto a todo, está basado, ¿no es cierto?, directamente a lo que venía, a lo que era la salvación, porque necesitábamos perdón, porque nuestros pecados merecían ser castigados, es decir, merecen ser castigados nuestros pecados, porque sobreabundó el pecado, pero gracias a Dios sobreabundó la gracia, sobrepasó el pecado, la gracia, el pago, lo que Él pagó con su sangre, esa preciosa sangre que nos lavó, que nos limpió, nos purificó, ¿no es cierto? Por eso que por muchos años se ha complicado, o lo hacen por cultura o por costumbre, el bautismo muchas veces por inversión, si era por aspersión, si era por inversión, no es como, sino que en quién hemos sido, hemos bajado, ¿no es cierto? Hemos sido sumergidos, ¿no es cierto?, en las aguas que nos han limpiado, que su sangre nos ha purificado de todos nuestros pecados. Y por años se ha discutido eso, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos a mí me gusta más el río, ¿no es cierto?, lo que es las aguas, pero no es tanto como lo haga, sino que en quién lo hago. Es lo que a mí me permite testificar que la sangre de Cristo, la poderosa sangre, me ha limpiado, y he creído en la sangre de Cristo que me ha limpiado de todos mis pecados, y ya no tengo más condenación, como dice Romanos capítulo 8, cuando nos habla con respecto. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación, ningún castigo para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la cual que Él nos limpió, nos justificó, nos hizo justo delante de sus ojos. Él
no nuestras obras, no lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo, lo que vamos a hacer, sino que Él fue el que limpió nuestros pecados. Es tan importante la sangre de Cristo, es tan importante. Por ejemplo, si vemos la salida del pueblo de Israel cuando vinieron las 10 plagas, es tremendo, ¿no es cierto? Cuando uno ve las plagas de las langostas, las plagas del agua que se convirtió en vino, ¿no es cierto? Es tremendo, qué tremendo, ¿no es cierto? Eso, ver cómo Dios hizo el milagro sobrenatural. Tremendo ver las 10 plagas. Es tremendo ver cómo se oscureció por 3 días, por 3 noches. Imagínense 3 noches estando en oscuridad, sin ninguna luz. Y sin ninguna luz, así se apagó todo, viviendo en oscuridad. Todas las 9 plagas eran para los egipcios. Todas las plagas. Y eso es espectacular, ¿no es cierto? Hay que predicarlo porque es del antiguo pacto, porque también es de la escritura. Pero vemos que las 9 plagas que eran para los egipcios, la última plaga no solamente afectó a los egipcios, sino que también pudo haber afectado a los hebreos, al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque Dios es la única plaga que Dios le dijo, pero ustedes tienen que creer en la sangre del cordero. La última plaga era la muerte del primogénito. Y en todos los lugares, ¿no es cierto?, el primogénito iba a caer, el ángel de la muerte, tanto para los egipcios y para los hebreos. ¿Cuál es la diferencia? Que el que creía y hacía, ¿no es cierto?, sacrificaba el cordero, ¿no es cierto?, ponía, ¿no es cierto?, en forma de cruz, ¿no es cierto?, la sangre del cordero pascual. El que creía en eso y lo hacía y pintaba los dinteles en la puerta, el ángel de la muerte pasaba de largo. Y ahí me está hablando que tan solo creer en la sangre de Cristo, en la sangre del cordero original, la mayor revelación que podemos tener, y lo que hemos compartido por mucho tiempo, es lo que ocurrió en la cruz, es lo que ocurrió en el Calvario. Por eso, ¿qué es lo que nos define a nosotros? ¿Qué realmente es lo que nos define a nosotros en la vida? ¿Es nuestro trabajo? ¿Es nuestro estatus económico? ¿Es nuestro estatus social? ¿Es nuestra casa? ¿Es nuestro vehículo? ¿Es nuestra profesión? ¿Qué es lo que nos define? ¿La economía? ¿El éxito? ¿Los resultados? ¿Qué es lo que nos define a nosotros? A nosotros como creyentes lo que nos define es la cruz. La cruz nos refleja que somos pecadores. La cruz nos refleja, ¿no es cierto?, que nuestro pecado, estábamos condenados en pecado, que nos merecíamos el castigo. Eso decía la cruz. Pero esa misma cruz también nos dio esa respuesta. Cuando uno habla de cruz, está hablando de todo el proceso, está hablando de todo el contenido, lo que sucedió lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tanto a mí me muestra, ¿no es cierto?, cuán pecador soy, pero también me muestra también que he sido limpiado por la sangre de Cristo. Por eso es que es importante volver al molde, volver a la forma, volver a la reforma, volver al remolde, ¿no es cierto? No sé si decirlo así. Volver a la forma, ¿no es cierto? Y nos olvidamos y comenzamos a llenarnos de activismo. Comenzamos a llenarnos de activismo, pero no buscamos la transformación de nuestras vidas. Lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no es cierto?, por el perdón de nuestros pecados, la única sangre que perdona y limpia de pecado es la sangre de Cristo. Y por eso que cuando hablaba de que había que pintar los dinteles en las puertas, afuera había que creer y confiar y hacerlo. En sacrificar el cordero pascual
y presentar los sacrificios, comer también parte del cordero, y la sangre era pintada. Por eso que las 9 plagas, como decíamos hace poco, las 9 plagas afectó a los egipcios, pero la número 10 iba a afectar a todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Cuando hablamos de todo, Dios quería salvar a todos, sí, pero al que cree se salvaron de la muerte. Pues, porque de tal manera, el famoso conocido versículo Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no es cierto? Ahí decimos, oh, Dios amó al mundo, sí, para todo aquel, y ahí comenzamos a entrar ya a lo fino, para el que cree en el mensaje de la cruz, para aquel que cree en la buena noticia de lo que ocurrió en la cruz y se arrepiente. El mismo Juan el Bautista, el que anunció y preparó el camino de Jesús, y el mismo Jesús también fue el primer discurso que dio y dijo: arrepiéntanse y conviértanse de todos sus pecados y crean en la buena noticia. Y él era la buena noticia, que necesitábamos ser libres de la muerte por el producto de nuestros pecados. Entonces las 9 plagas afectaron a los egipcios. Las 9 plagas afectaron a todos los egipcios, a todos. Pero la número 10 los iba a afectar a todos. Pero había una alternativa. Una alternativa. ¿Cuál era? Había que creer en la sangre de ese corderito inocente que estaba tipificando el Cordero de Dios original. Por eso es que todo lo que está enfocándose hacia lo que iba a venir por el Mesías, que iba a venir a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces tuvieron que creer, y al creer sacrificaron el cordero, pintaron los dinteles, y el ángel de la muerte pasó de largo. Muchas casas de los egipcios gritaban, se sentía el dolor, el espanto, la agonía por la desesperación de sentir que se les va su hijo, y se les fue su hijo en los brazos, y vieron al amanecer cómo sus hijos estaban muertos, sus primogénitos. Mas Dios había entregado un mensaje y había que creer en ese mensaje. El único camino, la verdad y la vida era que había que pintar los dinteles, había que creer en la sangre de ese corderito inocente, ese animal que fue sacrificado. Pero había una persona, un cordero original que tipificaba el cordero, y era su sangre perfecta, no hubo pecado. Por eso es que el único hombre que no cometió pecado, es la única sangre de él la que nos puede limpiar, salvar y redimir de todos nuestros pecados. No hay otra persona, aunque esté viviendo aquí y haga muy buenas obras y puede hacer milagros también, ¿por qué no? O puede haber muerto y pudo haber hecho muchos milagros y pudo ser muy bueno, pero siguió siendo pecador, se equivocó, es pecador igual. Pero hubo un hombre llamado Jesús, 100% Dios, 100% hombre, que no cometió pecado, que no se equivocó, fue perfecto. Por eso es que es el único árbitro entre el Padre y entre nosotros. El único árbitro es el que no cometió pecado. Y eso es indiscutible, y eso es llegar a la nota, así, al afinar en lo fino, cuando de repente somos excelentes para afinar algo y tiene que sonar afinadito, rico, apretadito, y, ¿cierto? Afinarlo bien, que los instrumentos estén sonando bien. Y eso estamos haciendo, llegando a afinar esto para que cada uno de nosotros podamos llegar a comprender, con la ayuda de Dios también, que nos puede revelar este misterio tan escondido que es el mensaje de la cruz. Cristo derramando su sangre preciosa. Hubo que creer en esa sangre, hubo que creer en aquella sangre para que no entrara la muerte. Hubo que creer en aquella sangre de ese corderito para que pudiese librarlo de la muerte y los hebreos pudieran vivir.
Ahora si algún egipcio, ¿no es cierto?, lo hubiese hecho, se hubiese salvado. ¿Por qué? Porque el que cree en la sangre será salvo. Por eso es que el creer, tener fe en la sangre es poderoso. Es poderoso creer en la sangre, y con mayor razón si el pueblo Israel le creyó durante un año en que si esa sangre, esa arca del pacto, ¿no es cierto?, que la muestra muy brillante, pero esa arca todos los años era bañada en sangre, por expiatorio para limpiar los pecados del pueblo. ¿Se imagina? Constantemente bañando en sangre. Estaba bañado en sangre oscura, ¿no es cierto?, bañada en sangre y escondida, apartada, porque el que la tocaba moría, porque el que entraba miraba, caía muerto literalmente por la presencia de Dios. Recuerde que los 2 hijos de Aarón murieron por eso. Uría también murió para querer ayudar a levantar el arca. Entonces, imagínense, era cubierto, y esa sangre del cordero era bañada, esa arca. Así fue bañado en nosotros. Así esa cruz fue bañada en sangre y nos limpió a nosotros de todos nuestros pecados. Por eso es que cuando creemos en la sangre de Cristo, ya no hay más pecado en nuestra vida. Nos equivocamos, somos imperfectos, pero ante Dios somos perfectos. Y eso es lo que la gente, el sistema del mundo no entiende. No comprende, no puede llegar más allá, porque es Dios el que convence y abre los ojos en esta realidad. Y por eso estamos sentados aquí en una ciudad tan lejos llamada Coyhaique, tan austral, porque uno obedece a lo que Dios nos ha encomendado, hablar el mensaje de la gracia, del favor, el misterio de la sangre, el misterio de la cruz. Por eso, porque algo Dios nos ha mostrado, nos ha revelado y nos sigue iluminando ahora, ¿cierto? Nos ilumina cada vez más cuánto está escondido de Cristo en las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 3, en la versión NTV, que me gusta bastante, y otras versiones también. Cristo sufrió nuestro castigo. Cristo sufrió nuestro castigo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados merecían ser castigados. Es decir, nosotros merecíamos el castigo. Y si ahora no somos castigados y no somos condenados, es porque hubo una persona que fue castigado por nuestros pecados, y esa sangre a nosotros nos perdonó y nos lavó con su sangre preciosa. Y hemos creído, hemos tenido fe en esa sangre, en que Dios ha hecho la obra completa. La obra completa en nosotros. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, está hablando de la ley y los profetas, ¿no sé? Cuando habla de Moisés, habla de los profetas, habla de la ley, de los mandamientos. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Los profetas hablaron que venía una redención, los profetas hablaron que venía el renuevo, los profetas que venía un camino nuevo, los profetas hablaron de una nueva redención, los profetas hablaron de lo que venía, de la gracia. Si los profetas indagaron diligentemente acerca de la gracia, de lo que iba a ocurrir, era importante. Por eso es que no es tan liviano decir la gracia. Es un regalo que no lo merecíamos. Es mucho más. Y por eso es que mucha gente abusa de la gracia, mucha gente que no entiende y la toma así a la ligera y cree que es un libertinaje. Pero cuando la persona entiende y comprende, y por eso es que no todos hablan abiertamente de la gracia, porque
realmente, no sé, muchos dicen, yo por años he escuchado, durante estos 20 años, he escuchado, no hables tanto de gracia porque la gente se te va a ir de la iglesia, la gente va a caer en pecado. Entonces yo siempre he dicho, bueno, va a manifestarse lo que tiene que manifestar. Si yo toco un instrumento y suena el instrumento, va a sonar la nota, ¿no es cierto?, que tiene que sonar, afinada o desafinada. Va a sonar lo que tiene que sonar. Va a sonar lo que tiene que sonar. Entonces, si la persona escucha de gracia, se le predica de gracia y uno habla de gracia, y si la persona toma su propio camino y comienza a pecar y comienza a hacer la de Kiko y Caco, porque eso es lo que hay en esa persona. No ha sido regenerada, no ha sido nacida de nuevo. Cuando se te habla de gracia, más crece en ti, más fortaleza, más mi autodisciplina, mi autoesfuerzo comienza a menguar y comienzo a depender de las fuerzas de Dios. Comienzo a depender que Él es mi sostén, que Él es mi fuerza. Por eso es que la cruz a nosotros nos revela nuestro pecado. Nos muestra la condición que somos nosotros, de indignos, de pecadores que somos, de, como dijo el apóstol Pablo, desgraciado, dijo, ¿no es cierto? Esa fue la palabra que dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable. Eso es lo que nos muestra la cruz, pero a la vez también nos muestra que somos limpiados, hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo, porque como personas nos enaltecimos, nos creemos el cuento, nos creemos los ungidos, nos creemos los encachados, y la cruz nos recuerda que somos barro, nada más. Somos barro y nada más. No, pero un poquito de cobre, un poquito... No, nada más. Somos barro y nada más. Eso nos muestra la cruz. Cuando nos enaltecemos, cuando nos creemos el cuento. ¿Y qué es lo que nos define la cruz a nosotros? Que somos simples pecadores, que somos, ¿no es cierto?, personas de barro. Y cuando andamos de capa caída, ¿no es cierto?, con una baja autoestima, nos muestra que somos hijos, que somos reyes, sacerdotes, que somos herederos, coherederos, estamos sentados juntamente con Cristo porque Él nos sentó con el derecho legal de Él. Eso hace la cruz, eso hace lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso es que la gracia es el equilibrio. La gracia no es algo básico y después lo tomo y lo boto y comienzo a hablar de Kiko y Caco y comienzo a hablar de los profetas y comienzo a hablar de David, de Moisés, de Elías, de Eliseo y empiezo a exaltar los profetas, que está bien, pero si termina en Cristo. Recuerde que todo eso son sombras. Todo lo que hay atrás es sombra. Todo lo que hay atrás en la Escritura es sombra. Y todo lo que es la buena noticia del Evangelio que se revela está hablando de lo original, de todo lo que se hablaba en el antiguo pacto. Todo lo que se hablaba en el antiguo pacto era hablando del Mesías, hablando de Jesucristo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y comenzamos a ver cómo Cristo estaba escondido. El Mesías estaba escondido en el antiguo pacto. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A llenarme de actividades? Que no estoy en contra. Y no es malo. ¿Estoy basado en activismo o estoy basado en transformación? ¿A qué voy a la iglesia? ¿A una actividad cultural, social? ¿A una actividad religiosa? Que no hay ninguna transformación, no hay ningún cambio en mí. Recuerde que esos son los materiales, por eso es que es importante con qué materiales estoy edificando, ¿cierto? Importante que usted y yo nos pregunte ¿con qué material? Y decir cada mañana, recuerde que es importante los materiales que voy a usar hoy día.
¿Qué significa eso? Es transformación. Cada vez, cada actitud, cada cosa que hago, estoy viendo la imagen de Cristo, estoy haciendo lo que realmente Cristo hace. Se ve la gente ve en mí a Cristo. Soy un burlador, soy una persona que persigue, soy una persona que está oprimiendo a las personas, soy una persona que defiende a las personas, soy una persona que me gusta que sea justo, que no el pescado grande se come más chico. Siempre le decía a mis superiores, eso es lo que no me gusta de esta institución. La amo, pero no me gusta. ¿Qué es lo que me decían? Grillo, me decían a mí. ¿Qué es lo que no te gusta, Grillo? Es que el pescado más grande se come más chico. Recuerde que el mayor sirve al menor, le decía. El mayor le enseña, le sirve al menor para prepararlo. Y eran cosas que me incomodaban cuando veía cosas que no me agradaban. Pero nada más, solo te había que orar, solo que había que predicar adentro con el hecho. Muchas personas fueron afectadas con lo que decía, pero más con mi actitud que tenía adentro. Oficiales que doblaron sus rodillas, oficiales estoy hablando, doblando sus rodillas. ¿Por qué? Porque Dios usa al pequeño. Dios usa al más pequeñito para hablar de una gran obra perfecta en la cruz. Eso tenemos que reflejar. Entonces, cuando solamente hay activismo, cuando solamente hay campaña, cuando solamente hay congresos, dicen que en estas últimas décadas ha aumentado el activismo en congresos. Antiguamente eran las campañas, me acuerdo, en la década de los 80 había muchas campañas. Nosotros recorríamos muchas campañas y nos enfocábamos en campañas. Pero es más que campaña, yo creo que es una campaña individual, es un evangelismo individual, es un evangelismo con nuestros hechos. Ve y ve. Eso significa esa palabra cuando no la saquemos del contexto. Ve y ve. ¿Qué cosa? Lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida. En fruto, en actitudes, en fruto de los 7 manifestaciones del Espíritu Santo, si no me equivoco. Ve y ve, está hablando de crecimiento espiritual en carácter. Por eso aquí dice que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Así de sencillo. El material habla de mi carácter, qué estoy edificando, qué es lo que estoy haciendo. Sigamos con lo de Pablo. Dice: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. A ver, ¿cómo Dios nos mostró en tiempos atrás con los mandamientos, con la ley, con los profetas? ¿De qué manera, qué forma, qué camino Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos? A ver, ¿cómo podemos ser justos sin cumplir los mandamientos? ¿Cómo? Sin las exigencias de la ley. ¿Cómo? Humanamente, lógicamente, no se puede entender. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo puedo poner la fe en Jesucristo? En creer en que Él nació, sufrió, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y que esa obra completa, perfecta, su sangre, creer que su sangre nos lavó y nos perdonó de todos nuestros pecados y nos hizo justos
ante el Padre. Hablando tribunalmente, no hizo justo ante el tribunal de justicia de Dios. Eso es lo que realmente sucedió. No hizo justo delante de él. Y esa era la forma que Dios había hablado a través de los profetas, anunciando al Mesías, de lo que venía, anunciando lo que realmente venía. Y eso es verdad, dice. Claro, creer en Jesús. ¿Cómo podemos ser justos? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, dice el apóstol Pablo, para todo el que cree. Claro, y eso se hace realidad, y eso es verdad, y eso va a ser efectivo, pero para todo aquel que él cree y se arrepiente de todos sus pecados, sea quien fuere, sea gentil, sea griego, sea filósofo, sea judío, sea quien sea. Si cree en la buena noticia y se arrepiente, dice que su sangre lava el pecado del pecador y lo hace justo ante el Padre. Ve que Él es el único. Por eso que Jesús dijo, si Jesús cuando nos vino a tirar frases cliché, eslogan, ¿no es cierto?, para pegarlo o para ponerlo en el Facebook o para pegarlo en adhesivo en el auto, no, lo hizo cuando lo dijo: yo soy el camino, porque era el único camino que nos podía perdonar, lavar y limpiar. Era la única verdad, y por eso que nos basamos en esa verdad. Esa es la verdad, y es mi verdad, y debiera ser la verdad de todo, porque es el mensaje que predicó Pablo. Solo me enfoco en Jesucristo y en su obra perfecta, dijo Pablo. Y vida. ¿Por qué? Porque Él nos vino a dar vida eterna. Es la única vida, ¿no es cierto? Estaba en vida, murió y resucitó. Es la única persona que ha resucitado y sigue viva, es Jesucristo. El único hombre, persona, ha sido Jesús, y por eso que es el único que nos puede perdonar, el único intermediario, intercesor. No hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay una mujer ni hombre que pueda suplir esto, porque solo Él lo pudo hacer. Y esa es nuestra convicción. Por eso estamos abriendo los micrófonos para las radios, por eso estamos abriendo las cámaras para las redes sociales, porque necesitamos aferrarnos a la cruz, aferrarnos a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pues todos hemos pecado, dice Pablo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hay una meta gloriosa que Dios la estableció, pero humanamente no podemos. Ningún hombre puede. Solo Jesús lo pudo hacer. Y por eso que Él vino a morir en vez de nosotros. Vino a morir por nosotros y en vez de nosotros. Porque nosotros debiéramos haber muerto. ¿Qué es lo que habla la cruz? La cruz es una sentencia de muerte. La cruz es como que si hubiese muerto ahora en esta década, no sé, una silla eléctrica, sentarlo en la silla eléctrica y ponerle corriente y matarlo con corriente. O ponerlo ahí y ponerle una jeringa para matarlo con un químico, con veneno y matarlo. Esa era la forma, ¿cierto? Es decir, lo que ocurrió en la silla, en la cruz o en la jeringa. Es el contexto, ¿no es cierto? ¿Qué no habla la cruz? La cruz no habla que hubo una sentencia, hubo una muerte, hubo una matanza y hubo un castigo. ¿Qué es lo que me habla la cruz? Castigo. Pero también me habla de perdón, también me habla de limpieza, también me habla de justificación. Y por eso es que muchos hombres dieron la vida, por eso es que muchos hombres se dieron completo, sin importar la muerte, sin importar la muerte. Juan murió, Pablo murió, ¿cierto? Le cortaron la cabeza, otros no murieron, fueron librados
¿cierto? Fueron librados. Juan, ¿no es cierto? El anciano, Juan, el que escribió, ¿no es cierto? El Apocalipsis, murió de anciano. ¿Dios fue más bueno con él? No, Dios es soberano. Muchos no murieron. En esa época, ¿no es cierto? Muchos no murieron, pero muchos murieron. Muchos fueron librados, pero muchos no fueron librados. Por eso es que todo, aunque podamos orar y pedir misericordia, sí, Dios tiene misericordia, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Como dijo David, ¿quién soy yo? Cuando se dio cuenta que quería hacer la casa a él, quería hacer la casa a Dios, el templo a Dios, y se dio cuenta y dijo, tú me querías hacer casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti, pero una casa eterna. Estaba hablando del nuevo pacto, estaba hablando de la redención, estaba hablando del Mesías, del linaje de David. Entonces, muchos murieron, muchos no murieron. Dios es soberano. Y por eso David dice, ¿quién soy yo? Cuando se dio cuenta que dijo, y pidió perdón, dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién es mi familia? Tú eres Dios soberano. Cuando nos damos cuenta, cuando comenzamos, creemos que podemos congraciarnos con Dios, una palabra que tengo pegada, que lo escribí en Facebook también, sobornar a Dios con buenas acciones. Voy a sobornar a Dios para que me dé esto, voy a ser fiel para que Dios me dé esto, y comenzamos y vivimos detrás de las necesidades más que de las transformaciones, y queremos comenzar a doblar en la mano a Dios. Le voy a mover la mano a Dios. ¿Quién somos nosotros para mover la mano de Dios? Si Él es soberano. Solo cuando nos arrepentimos, decimos, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No son las mías, ¿cierto? Yo tenía un pariente que decía, yo ando en las mías. ¿En qué andáis? Y me decía, yo ando en las mías. Ando en las mías, me decía. Entonces, a veces le decimos así a Dios, yo ando en las mías. Señor, quiero esto. Quiero esto y lo amarro, ¿no es cierto? Y dice, no, pues yo no quiero eso para ti. Yo quiero algo mucho mejor para ti. Porque tú estás mirando la apariencia, porque tú estás mirando lo que a ti te gusta, lo que a ti te, ¿no es cierto?, te beneficia y te enaltece, y yo estoy buscando algo mejor. A lo mejor no es tan, pero eso es lo que te conviene. Entonces muchas veces andamos en las mías, andamos en las nuestras, no en la de Dios. Oh, que me apasiona, me fascina hablar de esto. Es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que anunciar. El mensaje de las noticias, de las buenas noticias de Jesucristo. Sigamos con Romanos capítulo 3. Si usted tiene una Biblia, abra Romanos, no tenga miedo. Habla el libro de Romanos, está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y abra ahí Romanos. Es posible que tenga la Reina Valera, está en otra versión. No hay una sola versión, hay muchas versiones. No se encierra en una sola versión, hay muchas versiones, y por lo menos que tener 3 versiones para que podamos complementar. Recuerde que son traducciones, hay cosas que no están muy bien entonces no es que la Biblia esté fallada, ojo, es mala la traducción porque es de tanto tiempo. Entonces es llegar hasta a hilar fino en esto. Es delicado porque estamos construyendo con buenos materiales, oro, plata y piedras preciosas. Recuerde que la madera, la hojarasca, las hojas, ¿cierto?, se queman rápidamente. Se queman, se consumen.
pero el oro queda ahí, la plata queda ahí, las piedras preciosas, diamantes, perlas quedan ahí, intactas. Y un día vamos a ser probados, algunos salvos, pero pasados por el fuego. Veamos. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pero ¿cómo nos liberó de nuestros pecados? Nos libró de un castigo. Nos libró de un castigo, porque eso es lo que merecíamos. Entonces, Dios nos declara justo gratuitamente. No, pero hay que pagar algo, pastor, o Miguel, o como usted quiera llamarme. Hay que pagar algo. Es que igual tengo que pagar la luz, todo tengo para vivir en una casa, tengo que pagar el arriendo, o tengo que pagar, ¿no es cierto?, el convenio de la casa, ¿no es cierto? Para ver tele tengo que pagar el cable, para tener luz tengo que pagar la luz, para pagar para tomar agua tengo que pagar el agua, y todo así sucesivamente. El internet, pagar el internet, todo se paga en la vida, todo tiene un precio. Pero Dios está diciendo acá, y eso es lo que nos cuesta en la lógica humana, en nuestro humanismo. Bueno, no es mi humanismo, sino que yo no soy humanista, que no me declaro humanista, yo me declaro un hijo de Dios. ¿En qué sentido la palabra humanista? Los humanistas se basan en su fuerza. Yo sí tengo porque trabajo, me la he ganado, y Dios no tiene nada que ver aquí si no me levanta, siendo que Dios le ha dado el oxígeno para que respire. Entonces después, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta tan importante la salud. Y Dios nos ha mantenido. A veces comimos desordenadamente, y en su misericordia Dios nos guarda de tantas enfermedades. Pero ya cuando somos muy desordenados, el cuerpo empieza a responder a lo que se ha comido, porque somos lo que comemos, tanto tangiblemente como espiritualmente. Entonces Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente, o sea, gratuitamente y sin ningún límite, por medio de Cristo Jesús. Es decir, somos justos y podemos ser justos. Para los que todavía no han creído en Cristo, pueden ser justos ante Dios de forma gratuita y bondadosamente. ¿Por medio de quién? Juan Perico los Palotes. No. Pero es que yo creo Juan Perico los Palotes y que él me puede interceder por mí. Juan Perico los Palotes, el que murió ayer, él va a interceder por mí. No, está muerto. Si el único que ha resucitado es Jesucristo, y el único que ha pagado y fue perfecto fue Cristo, fue Jesús en la cruz del Calvario. No hay ningún familiar, y perdónenme que les diga esto, pero tengo que decirlo, es importante. Ni nuestra abuelita, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún abuelito. Yo podría tener 4 abuelitos que fueron pastores, podría estar intercediendo por mí para que ayude a mi nietecito. No, ellos están durmiendo en la presencia de Dios. No están intercediendo por mí, ni me están tirando buenas vibras para abajo, ni están diciendo ya para ayuda. No están diciendo eso. Ellos están durmiendo en la presencia del Señor. Ni mi abuelita puede justificar ante mí, ante el Padre. Eso, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que suene suave? Es una herejía, es pecado, pues solo uno es el Redentor. Solo uno hizo expiatoria, bañó, ¿no es cierto?, con sangre para que pudiésemos ser limpios y salvados por la sangre de Cristo, no por la sangre de tu abuelita, ni tu abuelito, ni tu tío. Y pido disculpas y perdóname que sea así, pero tengo que decir la verdad, tengo que ser abierto, porque estamos con esa convicción de salvar nuestras vidas, salvar a su esposa, salvar a su esposo, a sus hijos. Si todo esto, el trabajo, la pega, el estudio, es algo momentáneo, es circunstancial, es una gota de agua.
Nos espera una eternidad, un océano. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar arriba, enfocada arriba, no en las cosas de abajo. ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que estudiar? Sí. Todos los días. Todos los días. Todavía sigo estudiando yo. Todavía sigo haciendo paradile yo con una comita ahí, haciendo un par. Practicando de las dos formas, ¿no es cierto? Practicando con mis baquetas. A veces no toco, pasan meses, pero lo hago. Porque es mi vocación también. Todos los días le dedico tiempo de estudio. La práctica dicen que hace al maestro. Bueno, vamos a lo nuestro. Pues Dios ofreció a Jesús, a su Hijo, como el sacrificio por el pecado. Esa es la forma. ¿Qué forma Dios lo hizo? ¿Cómo lo hizo nuestro Padre? Ofreció a su Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Esa es la forma. Eso es lo que Él ofreció. No ofreció Juan Perico los Palotes. No. Ofreció a su Hijo Jesús en sacrificio para perdonar nuestros pecados por su sangre. En sacrificio. Está clarito como el agua, Lo estamos especificando bien clarito. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Ve qué lindo? Al creer en la obra perfecta. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Es decir, Adán, Eva, todos los que se equivocaron, David, Dios podría haberle dicho, ven para acá, ¡pah! Cortarlo, matarlo. Todos pecaron, todos muertos. ¡Pah! Pero Dios se retuvo porque estaba mirando a su Hijo. Recuerde que está fuera del tiempo. Él ya vio a su Hijo sacrificado antes de la fundación de la tierra. Él miró ya el sacrificio, él miró ya el pago, él ya estaba mirando el futuro, mirando el pago, su sangre, el cordero, el pago que ya estaba cancelado y se contuvo de no poner la mano encima, ¡pah! Y aplastarlos a todos. Se contuvo. Moisés, cuando se equivocó, cuando pecó. David, el profeta cuando se creyó el cuento. Solo yo he quedado. Y así, sucesivamente. Adán cuando desobedeció. Eva cuando desobedeció. Cuando Caín, ¿no es cierto?, mató a Abel. Y así, tanto que Dios podría haberlos matado. Pecó, pa, lo mato. Pecó, pa, lo mato. Pecó, pa. Como un matamosca, ¿no es cierto? Pa, muerto, listo, se acabó. Pecó, mátelo, pa. Pero Dios se contuvo porque estaba mirando hacia el futuro. La gracia, el favor, el sacrificio de su propio Hijo, como su sangre lavando nuestros pecados. Esto es grosso, es tremendo esto, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Cuando estaba hablando Pablo, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo, es imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Juan Perico los Palotes. No, en Jesús. Y hay una pregunta, dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No.
dice Pablo, al tiro, enfático así, con vehemencia. No, dice Pablo. No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Nosotros nos fuimos justos y aceptados ante Dios porque nos portamos bien, porque fuimos a comprar el pan, porque cruzamos una abuelita. Eso hay que hacerlo. Esa es parte de una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo. Cosas normales, tenemos que hacerlo. Pero no fui salvo por eso. Y no voy a seguir, no me mantiene salvo esas obras. Me mantiene salvo el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Recuerde que la fe va acompañada con obra. O sea, no pega ni junta, ¿no es cierto?, en creer en que Dios me ha y hacerla de Kiko y Caco y no se ve ni un fruto, nada con respecto al carácter de Cristo. O sea, no podemos decir ve y ve. No, mejor, ni veáis. Ni veáis. No vayas ni siquiera ve. Quédate aquí nomás, porque no hay ninguna transformación. Está lleno de actividades nomás. Está lleno de actividades sociales. Voy a hablar, esta otra semana voy a estar hablando de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Como la iglesia de Sardis, llena de actividades, pero estaba muerta. Llena de cosas, pero muerta. Mal fundamento, mala doctrina. Mala de Filadelfia, eran fiel a los decretos, a la palabra de Dios. No había fuerza, es decir, no era un mensaje cautivador para la sociedad. No, que no me ofrece nada, ¿por qué me...? Entonces, no era con fuerza. Vamos a estar hablando de eso, que es tremendo ese mensaje de la iglesia de Filadelfia. ¿Podemos entonces gastarnos, habíamos dicho, haber hecho algo para que Dios nos acepte y nos salve, nos justifique y nos perdone? No, nada. No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en obediencia a los mandamientos, a la ley. Está basada en la fe, en creer en la sangre de Cristo, en Jesucristo, en su obra. Así como somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley y los mandamientos. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios? Bueno, y eso ahí sucesivamente. Tenemos para rato para seguir hablando y seguir hablando, pero ya va a ser la hora ya, y queremos dejar esta primera parte. Importante que usted se conecte, importante que usted esté aprendiendo. Abra la palabra de Dios, abra la Biblia, abra la Escritura, abra las nuevas noticias ahí con su familia y ore y diga: Señor, revélame, Espíritu Santo, ilumíname. Quiero entender lo que estoy leyendo. Quiero saber lo que ocurrió ahí. Quiero comprender lo que realmente sucedió en ese lugar. Eso es lo que queremos hacer. Al mirar la cruz, miramos nuestra justicia, que me hace digno en mi posición, identidad y dignidad. ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Tu trabajo o la cruz? ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Qué es lo que te identifica? Te hace ¿qué define tu identidad? ¿Tu estatus? ¿Tu economía? ¿Nuestra autodisciplina? ¿Nuestro autocontrol? A veces le decimos a Dios: Señor, quiero saber para controlarlo. ¿Qué define nuestra dignidad? ¿Nuestro trabajo? No, que el trabajo dignifica. Que no estoy hablando de esa parte, estoy hablando qué es lo que define a mí en el contexto completo. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que define a nosotros? Nuestro trabajo, nuestra admiración, nuestro reconocimiento, nuestros bienes.
¿Qué ves tú cuando ves a Cristo? ¿Qué ves cuando tú ves una cruz y ves una imagen o una película cuando Cristo está siendo sacrificado? ¿Qué te dice a ti eso cuando lo ves sacrificados? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves que eras tú el que merecía ser castigado? ¿Ser golpeado? ¿Éramos nosotros? Señor, te damos gracias por esta instancia, el poder transmitir, el poder explicar con tu ayuda, Señor, lo que tú hiciste, Señor. ¿De qué forma podríamos explicarlo? ¿Cuántas formas podríamos hacerlo, Señor? Pero eres tú el que convence, Señor. Tú dijiste, ¿cómo creerán si nadie les explica, si nadie les predica? ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán en mí si nadie les predica? Y eso estamos haciendo, estamos predicando, estamos hablando de ti, de tu obra perfecta, Señor, a mucha gente, para que crean en esa hermosa buena noticia, que tu sangre nos lavó de nuestros pecados, que tan solo creer en que tu sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, y nos arrepentimos por eso, de nuestros pecados, y te damos gracias por eso, porque tú moriste en vez de nosotros, fuiste castigado en vez de nosotros, fuiste maltratado en vez de nosotros, pero tú lo hiciste por amor, lo hiciste porque es tan grande tu misericordia, tu amor. Pero tú dices que al que cree, eres tú el que convence de pecado, de juicios y de justicia. Glorifícate en medio de estas redes sociales, en medio de las radios, Señor. Extiende estas comunicaciones, Señor. Extiende con más radio. Consolídanos, Señor, en las radios. Consolídanos en las comunicaciones para poder hablar de ti, hablar de esta buena noticia, Señor, a tanta gente que necesita conocer, saber de aquel que dio y derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor. Bendícelos. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Que Dios nos ilumine cada día lo que dice en su palabra. Será hasta la próxima. Bendición. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de acá, de nuestra linda ciudad, nuestra linda región de Aysén, Coyhaique. Chao, chao. Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen. Vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros, su gloria reveló. Viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitamos, fuimos justificados. Un día Él viene glorioso
salvaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados, un día Él viene, glorioso será, oh glorioso Un día la tumba no pudo ocultarlo, un día la piedra de la tumba se abrió, luego resucitó y la muerte Él venció, subió al cielo, es mi Salvador. La muerte y la tumba quisieron detenerlo, de levantarse otra vez, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados, un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un día la trompeta sonará, Él viene, un día los cielos con su gloria brillarán, un día vendrá el Cordero de Dios, Cristo es mi Salvador, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos